Bueno, el estado de la cuestión actual es muy complejo y todavía falta mucho tiempo para poder determinar si efectivamente Putin ha ganado la batalla a Occidente. Se puede decir que si esto es un pulso, lo está ganando, por lo menos lleva la iniciativa. Sobre todo lo lleva la iniciativa en la medida en que está demostrando aquello de lo que Occidente no es capaz, ¿no? Occidente no está evidenciando capacidad para actuar políticamente de forma unívoca. Está evidenciando incapacidad para actuar de una forma estratégica y militar. En ese sentido, la OTAN está quedando en evidencia. Y está quedando en evidencia también la Unión Europea que, fuera de las voces disonantes de los distintos países, no está siendo capaz de formular una política única en este conflicto. Está ganando el pulso en ese sentido y está ganando también el pulso a la hora de imponer una idea de lo que debe ser Rusia en el plano internacional. Después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de los dos grandes bloques ideológicos que dominaron el siglo XX, Rusia quedó en un punto intermedio en el que no se sabía bien si caía del lado del capitalismo liberal. Parecía que por la parte del liberal desde luego no quedaba vinculado al resto de países occidentales, desde luego ya no era un país comunista, pero quedaba en una fuerza intermedia que evidentemente resultaba incómoda para el resto de potencias occidentales. Ahora parece que está consolidando su proyecto político, económico, casi diríamos cultural, en relación a todo el centro de Europa. Y en ese sentido sí que está consiguiendo consolidar una idea del papel de Rusia en el mundo que es muy contraria a los propósitos de Occidente. Me parece difícil que intente anexionar más partes de Ucrania. Crimea tiene un valor estratégico que ya ha sido repetido en numerosas ocasiones y además una composición étnica muy singular que favorecía esa anexión. Ahora bien, la acción internacional de Rusia puede no pararse, no en el sentido de anexión pseudomilitar como acaba de ocurrir territorial, pero sí en el sentido de su acción para intentar asimilar otros países a su campo de influencia, que eso es lo que en realidad intenta realizar Putin, ¿no? Hay una idea que trasluce detrás de todas estas acciones internacionales, que es el proyecto de crear una suerte de Eurasia, ¿no? Eurasia es un concepto un tanto indeterminado. De hecho, la comunidad económica que forman las exrepúblicas soviéticas se llama la Comunidad Económica Euroasiática, pero es un concepto que viene fundamentalmente de los años posteriores a la Revolución Rusa. Los exiliados de esa revolución interpretaron que lo que hacía la Revolución Rusa era la intentaban utilizar estratégicamente porque aunaba un pueblo en torno a una idea, pero ellos veían que era una transición para después volver a ese proyecto de una Rusia muy conservadora, confesional en el catolicismo ortodoxo, en el cristianismo ortodoxo, ¿no? En este sentido, Eurasia intentaba acomunar en una suerte de gran potencia geopolítica Rusia, los estados de Centro Europa, los estados ortodoxos incluso de Europa, Bulgaria, Serbia, que ha estado bajo su influencia hasta fechas recientes, incluso todavía podemos decir que lo está, y después de 1989 las repúblicas soviéticas musulmanas que también podrían estar en su abanico de influencia, como podrían ser Irán, en el sentido de ir en contra de Occidente. Incluso Turquía podría ser una tentación de Rusia a la hora de crear lazos de dependencia y arrebatarle ese gran país que en algún momento ha estado cerca de agregarse a la Unión Europea. De modo que yo no creo tanto que vaya a haber una expansión al nivel de adhesiones territoriales, pero sí que esto refuerza a Rusia a la hora de emprender políticas de alianzas estratégicas que puedan oponerse a las alianzas de la Unión Europea. No creo que Rusia corra riesgo su posición en el G8. Es demasiado poderosa y hay demasiadas dependencias económicas y financieras como para aislar a Rusia de una forma tan radical, ¿no? Hay que recordar que la Unión Europea es la principal fuente de financiación de Rusia. Rusia es el tercer socio comercial de la Unión Europea después de China y Estados Unidos. Todos sabemos, aunque sea por personajes célebres que han salido a la luz mediática, el gran poder que tienen algunos personajes específicos rusos en el mundo de las finanzas, en la City londinense. Es decir, son factores que confluyen en que haya una relación todavía de dependencia y haya un gran riesgo y un gran temor a aislar definitivamente a Rusia. Y sobre todo la cuestión que más está interviniendo en esta variable es la cuestión energética, ¿no? La Unión Europea es fuertemente dependiente del gas ruso,
incluso también de su petróleo, sobre todo en el caso de Alemania, ¿no? Esto está haciendo que, con la excepción de esa suerte de tibia amenaza de Francia, en realidad las amenazas de aislamiento se estén reduciendo a una creación de listas de algunos personajes, unas decenas de personajes, a los que se les va a imponer ciertas sanciones, lo cual es de tímido, es casi ridículo para el nivel de magnitud de lo que está ocurriendo. Así que creo que estas relaciones de dependencia se van a sobreponer a la voluntad política de verdad de penalizar a Rusia a nivel internacional. El carácter legal de la adhesión de Crimea está siendo objeto de discusión. Las relaciones internacionales, pese a que después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, se hay un cierto marco institucional que crea una serie de regulaciones internacionales, siempre se ha construido, digamos, a fuerza de política real, ¿no? En ese sentido, siempre se dice de las relaciones internacionales que es el ámbito de la política auténtica, ¿no? Porque las relaciones de fuerzas es donde más quedan en evidencia, ¿no? En este sentido, hay varias interpretaciones sobre el carácter legal, ilegal o alegal, en el sentido que está en una suerte de limbo jurídico lo que está ocurriendo con Crimea, ¿no? El mecanismo ha sido, bueno, Crimea ha declarado unilateralmente respecto a Rusia una declaración de independencia, y Rusia, por su parte, en su Constitución Nacional, tiene una cláusula que permite anexionar territorios de forma bilateral. De modo que una vez que Crimea se ha dado estatuto de independencia, sí que ha habido un acuerdo bilateral. De modo que, para la legalidad, la Constitución rusa, esa anexión es estrictamente legal. Ahora bien, que la declaración de independencia de Crimea sea legal es otro asunto, ¿no? Y para esto se han utilizado muchos símiles. Las relaciones internacionales suelen explicar los acontecimientos contemporáneos estableciendo analogías con lo que ha pasado en el pasado, ¿no? En años recientes. En este caso, sobre todo, se está hablando mucho de Kosovo, ¿no? Pero claro, no es el mismo caso. Hay analogías, pero hay diferencias. Hay analogías porque es una suerte de limbo parecido, pero hay diferencias porque Kosovo, que se independizó de Serbia hace pocos años, primero sufrió un genocidio directo durante la guerra, un gran estado de violencia y una ocupación que moralmente legitimaba su deseo de independencia. Esto para empezar. En segundo lugar, en la República Socialista Yugoslava, Kosovo tenía un estatuto de república federada análogo al de las otras repúblicas yugoslavias, Croacia, Serbia, Bosnia, de modo que de algún modo históricamente se le reconocía ese derecho de secesión, ¿no? Aparte de la legitimidad, como decimos, por la cuestión de la violencia que efectivamente se ejerció sobre el pueblo kosovar y que parece que no es el caso de Crimea. En ese sentido, parecería que, aunque ambigua desde el punto de vista legal, se podría decir que es ilegítima, ¿no? Pero desde luego es un estatuto que todavía está en discusión y que responde todavía tiene que responder a muchos interrogantes. No parece que haya un estado de guerra civil en Crimea en la medida en que efectivamente, y con la salvedad puesta de la ocupación subrepticia de tropas rusas del territorio crimeo, que parece que todos los observadores internacionales y los corresponsales enviados han dado fe de que, aunque sin señas identificativas, hay soldados rusos vigilando el proceso, pese a esa coacción militar, hay un gran apoyo a la anexión de Crimea a Rusia. Hay una gran mayoría de rusos en Crimea, seguidos por los ucranianos y en menor medida por la población tártara, ¿no? En este sentido, no parece que vaya a haber una fuerza suficiente para suscitar una rebelión. Ha habido intentos, sobre todo por la parte de la población tártara, de boicotear el proceso de votación, pero no parece que vayan a tener fuerza suficiente y tampoco parece plausible que las potencias occidentales vayan a brindar un apoyo militar y de infraestructuras a estas minorías para resistir a la población, a la mayoría de población rusa. Los medios occidentales han jugado con una cierta indeterminación ante las revueltas que efectivamente han sido de carácter espontáneo y popular de Ucrania. Ello se debe principalmente a dos motivos. En primer lugar, a lo reciente que está en nuestro imaginario, revueltas de carácter democrático, como han sido en España el 15M y fundamentalmente las revueltas de la primavera árabe, que luchaban contra regímenes en principio despóticos. Y en segundo lugar, por la mala imagen, seguramente muy motivada por su propia
política pública de Putin en Occidente, ¿no? En ese sentido, efectivamente, los medios de comunicación han representado con cierta simpatía las revueltas ucranianas. Ahora bien, sobre esto hay que hacer bastantes salvedades, porque no se ha documentado de manera suficiente que en el actual gobierno ucraniano, que ha depuesto al anterior gobierno, hay un componente muy importante entre los propios ministros, entre el propio Consejo de Ministros, de un partido explícitamente nazi, que se llama Svoboda, ¿no? Este partido es sucesor de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que durante la Guerra Mundial apoyó explícitamente a Hitler, ¿no? En concreto, el gobierno de Yushchenko condecoró o creó el Estatuto de Héroe Nacional a Bandera, que era un ideólogo, un colaboracionista con el régimen de Hitler y que fue elevado al Estatuto de Héroe Nacional. Después, Yanukovych le quitó este estatuto. Yanukovych, el presidente que acaba de ser depuesto, presidente que también se puede discutir hasta qué punto ese proceso democrático fue legítimo, pero fue elegido democráticamente. Yanukovych, prorruso, le quitó este estatuto de héroe nacional, ¿no? Ahora es previsible que se vuelva a reivindicar este imaginario filonazi ucraniano. En este sentido, bueno, la verdad es que Occidente aquí juega con una cierta indeterminación porque está apoyando en la medida en que son proeuropeos las revueltas y el nuevo gobierno ucraniano, pero ahí tienen un componente antidemocrático muy fuerte, ¿no? Aquí juega un papel importante Victoria Nuland, que es la secretaria de Estado estadounidense para Europa y Eurasia, que se hizo célebre por aquello de que, fuera de micrófono, dijo aquello de fuck the UE, ¿no? Porque efectivamente está dando un apoyo explícito a este partido en la medida en que es el más antirruso de todos los partidos ucranianos. Pero a pesar de eso es un partido absolutamente antidemocrático, ¿no? Y esto se está siendo ciertamente velado para rescatar solamente el carácter popular y democrático de las revueltas. Las revueltas fueron espontáneas, fueron populares, pero después este partido las ha utilizado estratégicamente y en ese sentido la Unión Europea debería tener una gran prevención al carácter antidemocrático radical que está cobrando el nuevo gobierno ucraniano antirruso, ¿no?